Ya, ahora vamos a pasar al punto 2, que es la valoración de la salud, ¿no? Esto generalmente yo voy a hacer más énfasis en la enfermería, ¿ya? ¿Cómo vamos a ir realizando estas valoraciones que es esencial para el manejo de nuestros pacientes? Entonces, vamos a ir viendo en este capítulo qué es la valoración de la salud. Ya, vamos a ir indicando la valoración de enfermería. Antes vamos a ir indicando qué es el proceso de cuidar a una persona que comienza por recoger, por ejemplo, información para valorar las necesidades de cuidados sobre los que vamos a desarrollar las intervenciones enfermeras. La valoración es la primera fase del proceso enfermero y generalmente este consiste, por ejemplo, en la planificación sistematizada, continua y deliberando la recogida e interpretación de información que a nosotros nos va a permitir determinar la situación de salud que están viviendo las personas a su respuesta a la misma, ¿no? También este proceso de atención se realiza mediante el PAE, que es una metodología sistematizada que utilizan los enfermeros para valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los cuidados del paciente. Como les iba indicando, por ejemplo, esto se lleva a través de relación con el paciente en todo el proceso de esta atención. Para obtener los datos de información, generalmente acá utilizamos varios métodos. Por ejemplo, puede ser la entrevista clínica, que es la exploración física de la lectura de pruebas completamente, ¿no? E informes del paciente y el intercambio de información con otros profesionales. Entonces, por ejemplo, en esta fase nosotros vamos a obtener toda la información relevante de nuestro paciente en la entrevista clínica. Para la valoración del paciente en una entrevista clínica, la enfermera se utiliza el instrumento específico, por ejemplo, en este caso, los patrones funcionales de la salud, que están relacionados con las necesidades básicas que había mencionado anteriormente, que es la de Henderson, que suelen actuar como un guión de la entrevista en su fase exploratoria. Generalmente en la valoración, para que sea mejorada y reforzada mediante la introducción de herramientas específicas, por ejemplo, que podemos implementar escalas, test, índices, ¿no? Para valorar a nuestro paciente de forma adecuada, ¿no? En este proceso vamos a realizar ciertas actividades, ya sea, por ejemplo, observación directa, ¿no? Y el objetivo generalmente es la valoración clínica y llegar a los juicios correctos y exactos de nuestro paciente. En este caso también vamos a indicar que la enfermera debe informarse adecuadamente en la valoración. ¿Por qué? Porque a través de la recogida de información de la salud del paciente, familia o la comunidad, no olvidemos que el concepto que va evolucionando tiene un carácter subjetivo y relativo, por lo que debe medir y se busca la relación entre cómo estaba y cómo creía que iba a estar ahora. Por ejemplo, podemos diferenciar entre datos de información subjetivos,
que hacen referencia a los síntomas y signos del paciente, es decir, a la posibilidad de ser medidos o contrarrestados por el entrevistador. Históricos hacen referencia a los antecedentes personales y los variables hacen referencia a la posibilidad o no de sufrir modificaciones. Entre los directos y primarios vamos a indicar que vamos a aportar al paciente y vamos a obtener de otras fuentes referidos a la entrevista, ¿no? Puede ser de su acompañante, de su familiar, ¿no? Para realizar todo esto tenemos que tomar en cuenta la comunicación eficaz, observar sistemáticamente todo sobre el paciente y realizar una valoración física adecuada. Diferenciar también entre signos y inferencias para reconocer y confirmar exactitud de la información. Identificar patrones de relación y confirmar y validar las inferencias, ¿no? Entonces, la entrevista se basa en el modelo biomédico, que según este modelo se basa en recoger el orden de cabeza a pies, ¿no? O por sistemas y aparatos. Entonces, en la entrevista basada en modelos teóricos en enfermería, generalmente, en este caso vamos a tomar en cuenta que la enfermería proporciona un marco amplio para la práctica de enfermería. Vamos a ir a valorar al paciente con criterios de los modelos teóricos para identificar distintas necesidades de cuidados dependiendo el modelo escogido, ¿no? Entonces, en la entrevista siempre nos vamos a basar en el modelo de Virginia Henderson, necesidad, por ejemplo, de comer y beber, necesidad de respirar, necesidad de eliminar, necesidad de moverse, necesidad de dormir, necesidad de seleccionar la ropa, de mantener la temperatura, de mantenerse limpio, evitar los peligros, necesidad de religión, de comunicarse, ¿no? Entonces, en este caso, las entrevistas también lo pueden basarnos según los criterios del profesional, ya en patrones funcionales de la salud, según la patología, ¿no? Eso sería en cuanto a la valoración de enfermería. Entonces, también vamos a valorar lo que es el patrón funcional, el manejo de salud, por ejemplo, en este caso, el manejo nutricional, como nuestro paciente si se alimenta adecuadamente o tiene problemas de alimentación, ¿no? O ya no puede prepararse la comida a diario. Funcional, como está eliminando la orina o tiene problemas de eliminación. Funcional de actividad, por ejemplo, podemos decir las actividades diarias, si realiza dependiente o independiente. Funcional de sueño y de descanso, en este caso, si nuestro paciente puede levantarse, tiene suficiente energía para realizar actividades, duerme siestas habitualmente o necesita ayuda para dormir, ¿no? Y funcional cognitivo, tiene alguna dificultad de los sentidos, tiene dificultad de entender o recordar algo que se le ha indicado. Funcional de autopercepción, por ejemplo, en este podemos indicar cómo cree que le describen otros, cómo se siente habitualmente nuestro paciente y también el patrón funcional de relaciones, ¿no? Si trabaja, estudia, con quién vive. Funcional de reproducción y sexualidad, ¿no? Si tiene hijos, ha tenido abortos, utiliza métodos anticonceptivos, tiene algún problema.
patrón funcional de afrontamiento o tal vez estrés en nuestro paciente, si ha tenido algún problema, cuando tiene algún problema, donde acude, diría tal vez también consultarle, ¿no? Si tiene una persona de confianza y en los valores de creencia también, ¿no? En estos valores si tiene dificultad para cambiar, digamos, hábitos y mejorar su salud, ¿no? A qué le atribuye su estado de salud, tal vez bueno o malo. Entonces, todo ello nosotros nos enfocamos a recoger estos datos según los modelos de teorías que nos se han proporcionado nuestras pioneras anteriormente, ¿no? En los libros y todo aquello. Entonces, no todos los enfermeros realizan la misma evaluación, ¿no? Ya dependiendo de la escuela de formación y cómo lo han realizado, no varía, pero sí se realiza, ya sea con el modelo 1 o 2 que ustedes vayan indicando. Ahora también vamos a ver lo que es la valoración, un punto importante que son los signos vitales. Estos signos vitales, ¿no? Después de la valoración inicial que se realiza, nos vamos a realizar también los signos vitales, que son indicadores fisiológicos que reflejan el estado de salud del organismo. Por ejemplo, como la temperatura, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, en este caso vamos a indicar la importancia en la enfermería que permite a nosotros identificar alteraciones en el estado de salud y también nos ayuda a planificar cuidados individualizados y evaluar la respuesta del paciente a las intervenciones. Entonces, este es uno de los procedimientos básicos que vamos realizando en la enfermería y vamos a ir viendo que los signos vitales hay algunos factores que afectan a esto. Los signos vitales, por ejemplo, uno de los factores que puede afectar es la edad, ¿no? Llegando a la edad, por ejemplo, en los adultos va cambiando la respiración, se vuelve un poco más lenta, ¿no? El género entre femenino y masculino también varía, ¿no? Entonces, vamos a indicar que va a ir variando la temperatura. Es más, por ejemplo, en el varón que en la mujer. El ejercicio físico, ¿no? Generalmente hay cambios en la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, ¿no? En las personas que realizan lo que son ejercicios físicos constantemente, ¿no? Entonces hay. También vamos a ver en el embarazo por lo que está ocupado el vientre materno y afecta un poco a los órganos de la respiración. Entonces, de todas las embarazadas generalmente aumenta lo que es la respiración, ¿no? La temperatura, hay cambios en la temperatura y también por el riego sanguíneo durante el embarazo también hay problemas o pueden afectar, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? También vamos a indicar, por ejemplo, en el estado emocional, ¿no? Las hormonas o los medicamentos también influyen en los valores normales de los signos vitales.
Por eso es esencial que nosotros, al momento de estar admitiendo a nuestro paciente, desde el inicio, verifiquemos, ¿no?, los signos vitales, cómo está ingresando, y también consultemos, ¿no?, qué es lo que realizó antes de venir al hospital, si está embarazada, si tiene algún problema, ¿no? Todo ello para poder tener una buena intervención, una buena recogida de datos. Posteriormente a eso nos vamos a tomar en cuenta que la temperatura corporal, por ejemplo, normal de una persona varía dependiendo del género, como les había indicado. También la actividad, el consumo de alimentos o líquidos en el momento del día, y en las mujeres en la etapa del ciclo menstrual también. En el adulto sano, la temperatura corporal normal puede oscilar, por ejemplo, entre 36,5 a 37,2. La temperatura corporal se puede medir de cualquiera de las siguientes formas. Por ejemplo, tenemos la temperatura por vía oral, que se puede medir por la boca con un termómetro digital que se utiliza, ¿no?, en la vía del recto. Cuando se mide por la vía rectal, la temperatura suele ser entre 0,5 grados, ¿no?, la diferencia. Por ejemplo, cuando se toma por vía oral, tenemos que hacer la diferencia entre 0,5 centígrados. Esto se realiza más frecuentemente con bebés porque su cuerpo no regula la temperatura de la misma manera en que lo hace el cuerpo de un niño o adulto. En la axila se puede medir debajo de la axila con un termómetro también. Cuando se mide por esta vía, la temperatura suele ser o varía entre 0,3 grados centígrados, ¿no? También se puede medir en la piel con un termómetro especial, ¿no? La temperatura corporal puede ser anormal si tiene fiebre, temperatura alta, o hipotermia, temperatura baja, de acuerdo a, ¿no?, a lo que se considere una persona. Si tiene fiebre, temperatura corporal, o se eleva aproximadamente un grado o más de la temperatura normal. Entonces, los materiales que utilizamos es el termómetro de vidrio con mercurio, ¿no? En el pulso se mide, es la medición de la frecuencia cardíaca, es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se contraen con el flujo de sangre, ¿no? También puede indicar, por ejemplo, un ritmo cardíaco y la fuerza del pulso. El pulso normal en los adultos saludables oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces vamos a ir viendo el pulso que se toma en la arteria radial, ¿no?, carótida, y también auscultando el corazón con el estetoscopio. La respiración. La respiración, por ejemplo, vamos a decir que es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax eleva. Es posible que la frecuencia respiratoria aumente cuando se hace ejercicio o tenga fiebre, esté enfermo o tiene otras afecciones médicas. Entonces, la frecuencia respiratoria normal para una persona adulta oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En algunas literaturas nos indica de 14 a 20 respiraciones por minuto, en otras de 16 a 20 respiraciones por minuto, esto debido a la región donde se encuentra.
La presión arterial, generalmente la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se relaja cada vez que el corazón late o bombea la sangre de las arterias. La presión arterial produce cuando el corazón se contrae y cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye, ¿no? Cuando se mide la presión arterial se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica. Se refiere a la presión dentro de la arteria cuando todo el cuerpo. El número más bajo se denomina diastólica. Hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en milímetros de mercurio. Los valores normales de los signos vitales pueden variar según la edad, pero en general las alteraciones pueden indicar problemas de salud, como infecciones, problemas cardíacos, respiratorios o circulatorios. La importancia de la valoración es la medición regular de los signos vitales, que es importante la detección temprana de problemas que a nosotros como enfermería nos va a permitir identificar cambios en el estado de salud del paciente. Evaluación de tratamientos y ayuda a determinar si los tratamientos están funcionando o no. También nos ayuda a monitorear la evolución, permite seguir la evolución del paciente. Algunas alteraciones de los signos vitales y sus posibles causas también son las fiebres, infecciones, inflamaciones, trastornos autoinmunes. Hipotermia es exposición al frío, trastornos endocrinos, taquicardia, ejercicios físicos, fiebre, ansiedad, deshidratación, arritmias. Bradicardia, sueño, ejercicio físico en deportistas entrenados y trastornos cardíacos. La taquimia puede darse en ejercicios físicos, ansiedad, fiebre, dolor, enfermedades pulmonares. La bradipnia puede darse en sueño, depresión del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares. Hipertensión, enfermedades cardíacas renales, endocrinas, estrés. La hipotensión puede presentarse en deshidratación, hemorragia, shock y medicamentos. Para todo procedimiento siempre es el lavado de manos clínico, preparación del equipo material, selección del sitio donde lo vamos a realizar. La toma de temperatura hay que introducir en el termómetro en el tiempo de 3 a 5 minutos, ¿no? La limpieza y desinfección es muy importante y el registro correspondiente. Acá les presento la clasificación de la fiebre que se clasifica en febrícula que oscila entre 37,1 a 37,9 grados centígrados. La fiebre ligera oscila entre 38 y 38,4. Moderada, 38,5 y 39,4. Fiebre muy alta, 39,5 y 40,4. ¿no? Entonces, la variación de la temperatura, no olvidemos que en la bucal varía con 0,5 grados centígrados de la axilar y de la rectal con 1 grado centígrado. Precauciones. Para toda valoración, la enfermera debe contar con la técnica de asepsia y antisepsia, lavarse siempre las manos, preparar el equipo y posteriormente seleccionar el sitio donde se lo va a tomar el pulso, ¿no? Las características que evaluamos son la frecuencia, que son un número de latidos por minuto, el ritmo, es regular o irregular, el volumen, que es la fuerza de cada latido, y la elasticidad, que es la capacidad de la arteria a expandirse y contraerse. Las consideraciones importantes hay que tomar en cuenta
por ejemplo, la edad, ¿no? La frecuencia cardíaca elevada y algunos factores como el estrés, ejercicios y medicamentos. También les presento la tablita de la frecuencia cardíaca, que varía en recién nacidos. En algunas literaturas tenemos 120 a 160, lactante menor 120 a 160 y mayor 110 a 130, adultos de 60 a 80. Y también vamos a ir viendo el procedimiento de igual manera: lavado de mano, posición del paciente, observación del tórax, el registro, y hay que evaluar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el procedimiento de valoración de la respiración. De igual manera, como hemos mencionado, ¿no? El lavado de manos también varía en el recién nacido de 30 a 60, lactante menor 20 a 40 y adulto de 14 a 20 o de 16 a 20 según la literatura. Presión sistólica. La presión sistólica es la fuerza que ejerce la sangre al salir del corazón. Y la presión diastólica es la fuerza mínima que ejerce la sangre entre los latidos, ¿no? La presión arterial media es un promedio de la presión arterial durante el ciclo cardíaco. ¿Por qué es importante medirla? Porque permite detectar hipertensión o hipotensión y ayuda a evaluar la salud cardiovascular. Los factores que influyen en la presión arterial es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Resistencia vascular es la posición que se encuentran los vasos sanguíneos al flujo sanguíneo. La clasificación normotensa es la presión arterial dentro de los parámetros normales. Hipertensa es la presión arterial elevada. Hipotensa es la presión arterial baja. También otro procedimiento que realizamos en el ingreso del paciente es la medición de peso, talla e índice de masa corporal. Esto generalmente lo realizamos como una rutina en todos los procedimientos de atención de enfermería básica al ingreso de nuestro paciente. El objetivo es determinar la masa corporal total, ¿no? También el objetivo es determinar la altura. En algunos casos tenemos pacientes que pueden ingresar a servicios de urgencia o emergencia. Entonces, hay algunos pacientes que ingresan y directamente se van al área de quirófano o terapia intensiva. Por eso es necesario poder siempre controlar el peso y talla, que nos va a permitir también proporcionar una información para la medicación de los pacientes. Procedimiento. Los materiales que utilizamos generalmente es la balanza de pie y también el tallímetro, ¿no? Entonces, siempre tenemos que mantener calibrada ambos y que esté en una posición recta, adecuada. Posteriormente a ello, para realizar o para verificar la talla de nuestro paciente, es necesario que tenga los puntos de apoyo y la línea de Frankfurt a 90 grados, ¿no? Entonces, como ustedes ven en la imagen, de igual manera, hay que colocar los tobillos hasta el final, ¿no? Apoyado. Igualmente, las nalgas del paciente y el tórax posterior que esté muy apoyado. Posteriormente a ello vamos a tomar hasta la coronilla y ese va a ser nuestra medición de la talla. El cálculo de índice de masa corporal tiene objetivo de estimar la proporción entre el peso y talla. La fórmula es peso entre talla al cuadrado. Generalmente esto permite clasificar a las personas con bajo peso
peso normal, sobrepeso u obesidad. La importancia de estas mediciones es evaluar la nutrición, identificar desnutrición, sobrepeso u obesidad, seguimiento de tratamientos y ayudar a evaluar la efectividad de intervenciones nutricionales o terapéuticas, prevención de enfermedades. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas. Y también tenemos la clasificación según la OMS, nos indica menor de 18,5 a 18,5 es bajo peso, normal es de 24 a 25 y sobrepeso es de 25 a 30, obesidad de grado 1 es de 29 a 30 y obesidad de grado 2 es 34,9 a 35, obesidad 4 es de 39 a 40. Acá voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos mencionado. Posteriormente a ello estaré con las consultas para que les pueda responder. Por ejemplo, hemos abordado los signos vitales, ¿no? Los signos vitales hemos indicado que son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que todo enfermero debe realizar en la atención médica y evaluar, por ejemplo, la frecuencia, la temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial. Los signos vitales ayudan a detectar y controlar problemas médicos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias. Tenemos la tensión sistólica y diastólica. Cuando el corazón se contrae y bombea sangre, es la presión máxima, que es la tensión sistólica. Cuando el corazón se relaja y se llena de sangre, es la presión mínima y es la tensión diastólica. La sistólica. La sistólica indica la relación de la presión en la aorta cuando el músculo cardíaco se contrae. El valor normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio en el adulto. La diastólica, en este valor la presión arterial desciende, ¿no? Cuando el corazón se relaja de nuevo. Acá estamos viendo lo que es la presión sistólica, ¿no? Por ejemplo, vamos a indicar que la presión normal es sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. La presión elevada es sistólica de 120 a 129 y diastólica menos de 80. La presión arterial alta de segunda etapa, llamada hipertensión de segunda etapa, es cuando la sistólica es de 140 o superior o diastólica o 90 o superior. Estos números se basan y se deben utilizar únicamente como un modo de guía. Generalmente la enfermera revisará las variaciones de las mediciones de la presión arterial tomadas a lo largo de varios días o varias semanas, ¿no? Antes de poder diagnosticar algún problema como presión arterial alta o dar el comienzo de algún tratamiento. Entonces, no olvidemos que la presión es la fuerza que ejerce el corazón de la sangre contra las paredes de la arteria. Cuando se mide la presión arterial se registran 2 números, ¿no? El alto se denomina sistólica y se refiere a la presión
dentro de la arteria cuando el corazón se contrae. Entonces, a ello vamos realizando este procedimiento. Así que, queridos colegas, ahí está la explicación, ¿no? De la presión arterial sistólica que vamos a mencionar. Cuando se mide la presión arterial se registran, por ejemplo, dos números. El número más alto se denomina presión sistólica y se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el número más bajo se denomina presión diastólica y hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran. La presión arterial alta aumenta directamente y el riesgo de tener un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca y un ataque cerebral o con la presión arterial alta es posible que las arterias opongan mayor resistencia contra la circulación de la sangre y esto provoca que el corazón se esfuerce más, ¿no? Para hacer circular la sangre. Entonces, la presión arterial se clasifica en normal, elevada, presión arterial alta, o etapa 1 o etapa 2, como les había mencionado. Ahora sí, vamos a continuar con la explicación, ¿no? Entonces, también señalar que uno de los cuidados importantes de la enfermería es verificar los valores de la presión arterial. Por ejemplo, la categoría, que lo vamos clasificando por categorías, que es la óptima y la normal. La óptima es menor a 120 milímetros de mercurio y la normal es de 120 a 129 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica es menor a 80 y la normal es de 80 a 89 milímetros de mercurio. Tomemos en cuenta estas relaciones de las categorías para poder verificar, ¿no? Categoría normal alta. La categoría normal alta está entre 130 y 139. Y la presión arterial diastólica está entre 85 y 89 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial etapa 1 está entre 140 a 159 y la presión arterial diastólica está entre 90 a 99 milímetros de mercurio. La hipertensión etapa 2 está entre 160 a 179 milímetros de mercurio. Y la diastólica está entre 100 a 109 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial etapa 3 está no a 180 milímetros de mercurio y mayor a 110 milímetros de mercurio. Como les iba indicando, la presión normal es la sistólica menor, ¿no? Entonces, estos números generalmente se utilizan como modo de guía. No olvidemos aquello. Y esta medición de la presión arterial, que es alta de lo normal, no necesariamente significa que hay un problema. Para verificar que haya algún problema en nuestro paciente, debemos realizar los seguimientos y valoraciones continuas por horario para controlar la presión y los cambios de los valores en la presión arterial. Para las personas con presión alta, el control en el hogar permite, por ejemplo, monitorear, ¿no?, la alteración de la presión arterial durante el día y de un día a otro. Es posible que también ayudemos a determinar la eficacia
de su medicación para la presión arterial. Para medir la presión arterial podemos tomar en cuenta un tensiómetro que tiene un reloj medidor y se lee mirando la aguja. También puede usarse un tensiómetro digital en la cual la medición de la presión arterial aparece en una pequeña pantalla. Cualquiera que sea el dispositivo que usemos, hay que asegurarnos de que el manguito se ajuste a su brazo. Y si el manguito es muy grande o muy pequeño, es posible que no se realice una lectura exacta. También hay que tomar en cuenta que la presión arterial en un brazo o una pierna que haya lesionado gravemente o que se haya sometido a una cirugía en los vasos sanguíneos o que tenga una lesión en el tejido. Antes de tomar la presión arterial, debemos tomar en cuenta los siguientes pautas: que el paciente no haya consumido bebidas alcohólicas, no esté fumando, no haya consumido cafeína, ni haga ejercicio por 30 minutos antes de medir la presión arterial. También tenemos que cerciorarnos de que el paciente vaya al baño antes de hacer la prueba. ¿Ya? Entonces hay que también indicarle al paciente, ¿no?, que se relaje durante 5 minutos antes de tomar la presión arterial. Hay que indicar que se siente con la espalda apoyado y no se siente en un sillón o silla y mantenga los pies en el suelo sin cruzarlos. El brazo debe estar apoyado en una superficie plana, sólida. Ya. También en la parte superior del brazo, al nivel del corazón, hay que colocar la mitad del manguito y encima de la parte interior del codo hay que revisar el manual de instrucciones del tensiómetro. Hay que tomar varias veces la presión arterial a fin de obtener varias lecturas y también hay que obtener de 2 a 3 lecturas con 1 minuto de diferencia y hay que registrar todos los resultados. Ya, como estuvimos hablando del control de signos vitales, mil disculpas, no sé qué pasó, se cortó un poquito. También vamos a hablar, ¿no?, del monitor de signos vitales que vamos utilizando, ¿no? Este monitor es un equipo que nosotros como enfermería lo vamos manejando y es un equipo compuesto de varias unidades de módulos o componentes, ¿no?, utilizados para detectar, medir y desplegar de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados en el paciente. Entonces, uno de los parámetros que vamos realizando nosotros en enfermería es utilizar, ¿no?, estos monitores, y que las partes principales que tenemos que tomar en cuenta son los siguientes: la alarma, ¿no?, y generalmente el botón de pausa. También tenemos el botoncito de congelar y el menú, el registro, ¿no?, la presión y los módulos, y también tenemos las entradas. Entonces, estas partes principales nosotros como enfermería debemos conocer, ya que a partir de ello nosotros podremos identificar, ¿no?, si necesitamos alguna ayuda en el momento de su uso. Por ejemplo,
Tenemos monitores también multiparámetros de signos vitales. En este caso, el monitoreo de los parámetros de la saturación de oxígeno, ¿no? Este mide generalmente la saturación de la hemoglobina de la sangre arterial, que se puede detectar a partir de las ondas de saturación de oxígeno. Dicho esto, el sensor, ¿no?, de saturación de oxígeno va a ir midiendo, ¿no?, en la sangre la frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, también tenemos el monitoreo que es de la de la temperatura corporal. Generalmente en la temperatura corporal el paciente lleva a cabo mediante el procesamiento, ¿no?, de la señal de una onda que se muestra en la pantalla continuamente. Entonces, en esta onda que están viendo por acá, siempre nos va a mostrar la temperatura de nuestro paciente, ¿no? También vamos a tomar en cuenta el monitoreo de la presión arterial no invasiva. Acá que tenemos el botoncito de la presión arterial no invasiva, ¿no? Ahí está, que esto generalmente se basa en la técnica de la oscilometría inicial. El manguito se infla hasta una opresión mayor, ¿no?, que la presión sistólica, generalmente como el flujo sanguíneo de la extremidad, y ocluye también eficazmente, y a continuación también están los brazaletes y el manguito, y reduce gradualmente hasta de que se detecta la presión arterial en el paciente. Entonces no olvidemos conocer esas partes del monitor que nos van a proporcionar toda esta información, ¿no?, a la hora de brindar cuidado a nuestro paciente. También este monitoreo es una herramienta continua y es muy valiosa, ¿no?, para nosotros como enfermería, y permite también evaluar en todo momento y en forma completa las condiciones fisiológicas del paciente. Entonces, los monitores multiparámetros de los signos vitales generalmente varían, ¿ya? No todos son iguales, varían según el modelo, ¿no? Y también varían según la localización, pero todos cuentan con lo mismo, accesorios. Por ejemplo, todos los monitores cuentan con el oxímetro, todos, y también van a contar con el brazalete, las ondas de temperatura y las derivadas de electrocardiograma. Esto mediante sensores, ¿no? Ahí vamos a tener los sensores, y también tenemos la capnografía, la transmisión neuromuscular y la calirometría y la electroencefalografía. Entonces, estos monitores multiparámetros contienen todos estos accesorios. También podemos indicar que el monitoreo de electrocardiograma produce una onda continua de la actividad eléctrica cardíaca del paciente para evaluación del estado fisiológico actual, ¿no? El proceso, por ejemplo, para verificar cómo el miocardio genera el potencial eléctrico que son detectados por los electrodos. También cuenta con electrodos y electrocardiograma en la piel. También tenemos el monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿no? El monitoreo de la frecuencia cardíaca mide, pues, lo que es la respiración por la cantidad de la independencia torácica entre los electrodos, ¿no?
Y esto generalmente se da entre los dos debido al movimiento torácico que produce la onda de respiración, ¿no? En este caso, también vamos a presentar, por ejemplo, las tendencias. Por ejemplo, es la frecuencia en que se hace toma de mediciones del paciente, ¿no? Hay diferentes intervalos de configuración dependiendo el modelo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el paciente adulto. En el paciente adulto, generalmente, la saturación de oxígeno va a ser de 95 a 100. Y la presión también va a estar de 120 a 80. La frecuencia cardíaca estará de 60 a 100 y la temperatura de 37 grados, ¿ya? También vamos a tomar en cuenta en el pediátrico. En el pediátrico siempre la saturación de oxígeno vamos a estar entre 95 a 99%. Y la presión arterial media va a estar de 110 a 70, ¿no? Y la frecuencia cardíaca va a estar de 90 a 140. La temperatura va a estar entre 36 y 37 grados centígrados. En el paciente neonatal va a estar de 60 a 70 la saturación de oxígeno y la presión arterial estará de 64 a 91. La frecuencia cardíaca puede variar, ¿no? Y hay que verificar todo aquello. ¿Por qué? Porque va a estar de 100 a 205, puede estar, ¿no? La temperatura va a estar entre 36,5 a 37 grados. Entonces, la saturación de oxígeno es muy importante, ¿no? Controlarla, porque a partir de ello vamos a verificar el nivel de saturación. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el seguimiento, ¿no? De los resultados del pulso, que puede ser para obtener, digamos, algún problema o patología del paciente. Por ejemplo, que el paciente cambie tal vez en el apnea del sueño o en patologías, por ejemplo, que el paciente tenga asma, cáncer de pulmón, obstrucción pulmonar o enfermedades coronarias, neumonías, ¿no? En ahí sí va a ir variando lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Generalmente, para realizar el control de la saturación de oxígeno, nosotros identificamos lo que es si el paciente presenta hipoxemia, que es un nivel bajo de oxígeno en sangre, y esto se origina en los vasos sanguíneos que se llaman arterias. La hipoxemia no es una enfermedad ni una afección, es una señal de un problema que puede estar relacionado con la respiración o el flujo sanguíneo y puede llevar a síntomas tales, por ejemplo, como falta de aire, respiración, corazón que palpita fuertemente o problemas de confusión en la persona. Un nivel saludable de oxígeno en las arterias es aproximadamente con los valores o los parámetros normales que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Que van cambiando entre el adulto pediátrico y niño, ¿no? Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, que es un gas del desecho,
se miden con una muestra de sangre también que se toma de las arterias y esto se conoce como la gasometría arterial, ¿no? Lo más frecuente es medir primero la cantidad de oxígeno que se transporta en los glóbulos rojos. Esto con el control por la oximetría del pulso, que generalmente esto se sujeta en el dedo, ¿no? Y a menudo en el tratamiento de la hipoxemia consiste en recibir oxígeno adicional. Esto se conoce como oxígeno suplementario o oxigenoterapia, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Los cuidados y todo eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen por aquello. El día de mañana vamos a continuar con eso. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos que tomar en cuenta es cuánto baja la saturación en el paciente en un descanso, al dormir, ¿no? Generalmente en el paciente la saturación de oxígeno va bajando con el descanso, ¿no? Que va realizando y el factor del sueño que afecta en la saturación, ¿ya? Esto debido a su función de su peso, su posición de dormir, o también si podemos verificar si el paciente presenta alguna dificultad respiratoria o puede sufrir un descenso o de la saturación de oxígeno hasta un 8%. Entonces, como hemos visto que son muchos los factores que pueden afectar a los niveles de saturación de oxígeno, hay que contar con el oxímetro, ¿no? Quien nos va a permitir poder realizar un control exhaustivo en el paciente. Ahora, también hay algunos parámetros que nos van a ayudar a nosotros a verificar cómo el monitor esté adecuado, ¿no? O no está adecuado para su uso. Por ejemplo, en las alarmas, cuando el monitor suena bastante, ¿no? Y hay una luz roja, generalmente ahí nos indica, por ejemplo, que puede estar la batería fuera de carga. Entonces, lo que tenemos que hacer como un cuidado de enfermería es verificar, ¿no? La toma de corriente mediante los pequeños sensores que tienen conectados, ¿no? Generalmente tenemos que fijarnos también la pantalla del monitor de signos vitales para verificar si no habría alguna desconfiguración, ¿no? Entonces, también tenemos, cuando suena una alarma, tenemos que verificar lo que es el cable de alimentación del equipo mal conectado, ¿no? Entonces, hay que configurar también algunas alarmas que podrían estar tal vez sueltas y es por eso que a veces, por ejemplo, va a ir sonando todo el tiempo el equipo o también de que el paciente esté en una posición inadecuada, ¿no? Entonces, esos tipos de alarma nos van a dar una indicación. También, por ejemplo, los sensores. Tenemos que verificar los sensores, la conexión, ¿no? Si están bien conectados, si, por ejemplo, del paciente el dedo o donde está el oxímetro está limpio, ¿no? Poder limpiar también con un pañito ese área para que haya un buen contacto con la piel y no pueda haber, digamos, problemas en el monitor. También podemos tomar en cuenta, por ejemplo,
la configuración de la pantalla, ¿ya? A veces alguna configuración o por algún movimiento, por eso es esencial que en la pantalla siempre lo bloqueemos. Una vez que ya hemos realizado las configuraciones al momento del encendido del monitor, entonces es esencial que bloquear esa pantalla. ¿Por qué? Porque si bloqueamos la pantalla, entonces no va a haber ningún problema en el uso. Entonces, por eso también puede estar sonando la alarma todo el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. Y también, por ejemplo, en pacientes que estén con marcapasos, por ejemplo, puede continuar contando, por ejemplo, la frecuencia, ¿no?, cardíaca o las arritmias, pero hay que tomar en cuenta que el monitor y las alarmas pueden ir sonando todo el tiempo. Hay que controlar a los pacientes que presenten estos marcapasos, ¿no? Y también no monitorizar a varias personas a la vez, ¿no? Cuando nosotros estemos utilizando un monitor, no podemos utilizar a la vez al mismo tiempo para varias personas, solamente es de uso único. El monitor no es resistente, por ejemplo, hay que verificar que los accesorios también funcionen de forma segura y normal y que el monitor esté correctamente conectado a la toma de corriente y al desfibrilador. Hay que desconectar el monitor y los sensores antes de comenzar a escanear su uso, ¿ya? Y, por ejemplo, todas las combinaciones del equipo que deben cumplir en los requisitos del sistema eléctrico debemos comprobar periódicamente las ondas de aplicación, la saturación de oxígeno, ¿no?, cada 30 minutos, la posición del paciente. También hay que verificar que el monitor no se sumerja ni sus accesorios en líquidos, ¿ya? Solamente hay que limpiar con un detergente ligero, utilizar una franela húmeda y no desconectar, por ejemplo, de la alimentación. Y eso sería en cuanto a la explicación del monitor, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta aquello.